En modo cine tenemos el gusto de traeros invitados y sobre todo de hablar de películas y de series que pueden dejar huella en nuestro faceta como espectador. Una semana más volvemos a tener nuevo invitado, en este caso Jorge Coira, director de películas como Código Emperador, Los que Paraíso, 18 comidas y de series como Rapa, Hierro y Sé quién eres, entre otras muchas. Jorge, gracias por estar hoy aquí en los micrófonos de Modo Cine. Muchas gracias a vosotros, encantado. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Muy bien, recién llegado, son unos días así raros porque estoy como recién llegado de un viaje largo, era de hecho así como las primeras vacaciones en tiempo, entonces estoy todavía así como reubicándome, pero nada, pero muy contento. Me alegro, me alegro. Y Jorge, ¿por qué el cine? ¿Qué tiene este mundo que te atrapó? A ver, desde niño quise contar historias, me imagino que es por la fascinación que nos genera a muchos eh, como espectadores, de repente la posibilidad que te ofrece el cine de alguna manera de viajar a otros lugares, a otras miradas, a otras formas de ser. De repente te coloca en aventuras muy emocionantes, te hace entender o por lo menos te hace preguntarte cosas sobre la vida mucho más allá de tu entorno próximo. No sé, yo recuerdo de niño como un momento así fundamental cuando fui a ver ET. Yo era niño cuando salió esa película ¿A quién no ha y marcado, bueno, no? La película de T, ¿a quién no? claro, yo recuerdo esa cosa de como la primera vez que me sentía totalmente conectado con una película, o sea, aparte de poder disfrutar más o menos del relato, lo de una conexión emocional muy potente, también porque ya era un niño un poco más pequeño que el protagonista, pero me reflejaba en él totalmente y es la primera peli que quise repetir, o sea, me volví al cine yo solo varias veces para verla porque cada vez que iba era un viaje emocional poderosísimo. Entonces entiendo que es de alguna manera querer seguir conectado con ese viaje emocional toda tu vida. Qué bueno, ¿no? Que películas así te hagan pensar, te emocionen tanto y que a día de hoy también haya películas que te hagan pensar y sobre todo que te conecten contigo mismo, ¿no? Es fundamental, ¿no, Jorge? Que las películas ahora mismo también te hagan pensar y te reconecten, ¿no? En tu emoción. Claro, yo diría, pueden generarte un montón de experiencias humanas diferentes. Pueden ser más intelectuales y hacerte preguntas más profundas, pueden ser más puramente sensoriales, pueden ser más puramente emocionales, pero siempre que te remuevan por dentro, siempre que te generen algo, que te hagan como cosquillas en el cerebro, cosquillas en el alma, pues siempre valdrá la pena. Jorge, te he dicho de por qué te atrapo en el mundo del cine, pero como tu faceta de ser director, ¿de dónde nace? ¿Cuándo es el momento en el que Jorge decide ser director y empezar a hacer películas? Muy jovencito, realmente en el colegio, en los últimos años del colegio, yo empecé a decir que de mayor quería ser director de cine. Yo creo que muy conectado con eso de ver ET, de hecho en el colegio hice, a raíz de aquello, ya había hecho un estudio, digamos, un artículo sobre Spielberg. Tenía mucha gracia, aún hace pocos años lo volví a leer, y tenía mucha gracia porque le vaticinaba buen futuro. Y mira, mira dónde ha llegado. Claro, tampoco había hecho tantísimas películas en aquel momento, pero era muy, muy poderoso. Y, y eso, y ya en el colegio empecé a decir que quería ser director de cine. Tenía un hermano mayor, al que el Pepe, que es guionista y con el que ahora trabajo Sí. mucho, que me regalaba libros y eso. Y recuerdo el libro también de Hitchcock, la entrevista de Truffaut y Hitchcock, el cine son Hitchcock, como una experiencia también muy, muy determinante y de entender de repente esa figura de, claro, es que hay alguien pensando todo esto, nada, nada es puramente azaroso. Y eso es fascinante, pensar en Claro. poder jugar de esa manera. Con lo cual Jor- empecé a dar la braza de ahí y en el instituto empecé ya a hacer cortos en VHS, que era lo que estaba disponible en aquel momento. Claro, eso, en ese momento, eso es lo que estaba disponible en ese momento. Y Jorge, ¿consideras ahora que el audiovisual, el cine, está más valorado en ese sentido? Es decir, que ahora mismo se valora más lo que es ser arte gráfica o audiovisual, ¿se valora más?
Sí, yo diría que sin duda, ¿eh? Yo diría que sin duda, porque aunque siga habiendo, a nivel de valoración, sigue habiendo opiniones muy diversas y siguen apareciendo de vez en cuando esas cosas como de odio al cine propio, que es una cosa como muy rara, pero con todo, realmente cuando yo empecé eran mucho mayores, es decir, por ejemplo, se hablaba de casi todo el cine español, se le llamaba españoladas, era una expresión despectiva que yo creo que está desterrada. Ya creo que ya no hace siglos que no oigo a nadie hablar de españoladas. Entonces, hay gente que lo odia, pero mayoritariamente yo creo que tiene bastante respeto y lo que sí, claramente a nivel internacional, tenemos una posición muy privilegiada y muy reconocida. De hecho, te quiero preguntar, Jorge, porque encadena un poco esta pregunta con la que viene ahora. El cine español parece que está cambiando, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo también se hacen producciones cómicas, hasta hace poco también se hacía bastante producción cómica, pero parece que el cine español ha cambiado, ¿no? Que ahora el tema de producción audiovisual ha cambiado en cuanto a género, misterio, suspense, thriller. Pasamos de quizá comedia a ese tipo de género. ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué crees que ha cambiado, Jorge? Yo creo, a ver, va evolucionando constantemente. Yo creo que también, a ver, ocurre respecto, por ejemplo, al cine norteamericano. Lo del cine norteamericano salió bien, salió fortalecido de la Segunda Guerra Mundial. En España, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos quedamos aislados del mundo y con un régimen dictatorial tremendo y muy pacato que solo permitía, digamos, del que solo podían emerger o cosas de muy baja calidad o pequeñas obras maestras que conseguían escapar a la censura. Y bueno, ahí está obviamente el caso de Berlanga y bueno, el caso Mm. de Saura, que a todo esto, no sé si sabes que acaba de morir. Eh, Sí, sí. sí, sí, bueno, una penita. El caso es, entonces llegamos a la democracia y con los inicios de la democracia las posibilidades económicas no son gigantescas, con lo cual se tira más o al drama o a la comedia, cosas que son un poco más fáciles de rodar Exactamente. técnicamente. Entonces, y es a partir de los 90 y con el desarrollo económico en España que la cosa empieza a cambiar. Alex de la Iglesia pega un cambio gigantesco cuando se haga Acción Mutante y ese cambio yo creo que es algo que sigue en marcha. Es Eh, ahí, ¿no? A partir de ese momento en el que el cine parece que va cambiando, ¿no? Sí, hay muchos momentos de cambio, yo creo muchos momentos significativos. Desde luego, o sea, los años 70 sin ninguna duda, de repente la aparición de Víctor Erice, eh, hay todo el cine de los 80, pero luego en los 90 empieza esa nueva línea de, espera, vamos a empezar a mirarnos más de tú a tú a nivel internacional con el cine comercial, que eso que nunca se había planteado hasta ese momento, y esa línea empieza en los 90, que están ahí al lado, y es una línea que sigue en marcha. Pero luego también en los últimos años están apareciendo cines más arriesgados. Es decir, yo recuerdo hasta hace unos años la sensación era como de que todo el cine en España era como un poco intermedio, es decir, cine de, Sí. de 1,5 millones de euros más o menos. eh, y había muy poca producción indie, realmente indie y underground y demás, y muy poca producción grande. Ahora tengo la sensación, y yo realmente yo deseaba que la cosa se ampliase y que pudiese haber cine mucho más grande, que pudiese competir a nivel internacional de tú a tú, sin ninguna duda, y al mismo tiempo cine más arriesgado. Yo vi el cine de Nueva York, el cine de Hal Harley, de Jarmusch, de gente así, bueno, o incluso antes el de Casabets, y me da buena envidia gigantesca. Eh, y yo creo que ahora eso está ocurriendo también. Hubo en los últimos como 10 años, un poco más, una enorme revolución en ese terreno y quizá estamos perdiendo un poco más el cine intermedio, que también sería sano que se mantenga. Claro, tú dices eso, ¿no? Que se está cambiando, que ha habido una evolución. Quizá por esto, Jorge, el hecho de no quedarse atrás con el cine, con la producción americana, es por eso también uno de los motivos por el que ahora mismo las producciones parece que están incrementando. Hablo del cine español, para no quedarse atrás, ¿no? En el cine americano. Sí, y porque están funcionando. Es decir, realmente en los últimos años está habiendo un enorme boom un enorme golpe de la ficción española a nivel internacional. Fundamentalmente de las series, pero no exclusivamente. O sea, y realmente es lo de nunca antes había pasado hasta como en esto que está ocurriendo en los últimos años, que es de series y de películas españolas que se estrenan en plataformas y Exactamente. están en los puestos más importantes a nivel mundial.
eh, esto antes era una utopía y ahora está ocurriendo, con lo cual eso genera más movimiento, entonces se produce más y ojalá se Claro, mantenga. claro, consideras que las plataformas han venido para revolucionar todo, entiendo. Sí, fue un cambio grande, y yo diría con sus claroscuros, o sea, claro, tiene Claro, cosas es muy, como todo. efectivamente, tiene cosas muy extremadamente positivas, e incluso porque hay algo ahí de la ficción de las series, es un espíritu que en cierta medida recogieron las plataformas, que era eso de, si tenemos menos dinero, por lo menos arriesguemos en contenido. Exactamente. Entonces empezó a haber series como más arriesgadas en general de lo que estaba siendo el cine. Y esto, digamos, es claramente se nota mucho en las series de plataformas en los últimos años, aunque yo creo que se están también volviendo un poco conservadoras ahora en general. Ojalá arriesgasen más, pero bueno, pero fue un cambio. Al mismo tiempo, a mí me preocupa mucho lo de la posibilidad de la caída de los cines, no tanto por una cuestión así romántica, tal, como por una cuestión casi de qué tipo de sociedad queremos. Es decir, Exactamente. si las salas de cine eh, pertenecen en muchos casos a mucha gente diversa, que aunque puedan ser franquiciadas, pero pueden ser en muchos casos, son muchas familias, muchos propietarios, eh, y cuanto más diverso, yo diría mejor, más se reparte el dinero, más se reparte la riqueza que genera. Claro, hay mucha Sí, gente detrás de eso trabajando, y muchas familias. claro, claro, si eso se reduce a unas pocas plataformas, estamos concentrando la riqueza y eso me parece más preocupante. Jorge, ya hablando un poco de tu producción audiovisual, de todas tus producciones, quiero también hablar un poco de tu extenso currículum porque tienes minutos y tienes horas rodadas y bueno, realmente, ¿cómo valoras tu trayectoria hasta el momento, hasta este momento? Uf, pues no creas que soy muy optimista desde ese lado. No, a ver, sí es cierto que siempre me planteé esto como una cosa muy de largo recorrido, nunca tuve prisa. Eh, por aparte me parecía, es decir, en cuanto empiezas a tener una cierta conciencia, porque al principio con 20 años yo pensaba que ya, Exactamente. me apetece mucho hacer cosas y quería hacerlo todo, y incluso Ese creía que carácter estaba preparado. impulsivo, ¿no? Que a veces no caracteriza Claro, a los nobles. claro, pero enseguida, en cuanto empiezas a hacer algo mínimamente grande o con medios, empiezas a darte cuenta de, pues espérate, esto es difícil, esto no es tan fácil. Hay algo como incluso de oficio y de madurez que no se decide. Entonces, incluso a mí me ocurría lo de viendo obras de amigos míos, la sensación es de gente que considera que hablando con ella me parece gente madura, gente inteligente, y de repente las obras lo son menos, son mucho más inmaduras. Con lo cual vamos con calma y luego, entonces nunca tuve ninguna prisa y además me ocurría lo de, claro, yo no soy de familia rica, es decir, nunca hubo problemas graves de dinero en mi familia, pero yo no soy de familia rica, a mí nadie me podía financiar eh, la vida, entonces yo me tenía que Claro. ganar la vida, con lo cual empecé a ganarme la vida con lo que pude, que era dirigir series en Televisión de Galicia. Y al mismo tiempo era una gran escuela, me parecía, para ir entendiendo mejor la narrativa, cómo controlar la narrativa y demás. Entonces, bueno, es como, aparte como luego me interesan cosas muy diversas, no soy Ujú. un director al que le guste exclusivamente el thriller o exclusivamente la comedia o los dramas románticos, sino que tengo intereses muy diversos y no tengo ningún interés en definirme, no tengo ningún interés, ni siquiera en tener, por ejemplo, muchas veces hablando de estilo, comentando, gente, yo tengo la sensación de que no me interesa tener un estilo propio, me interesa que cada obra tenga estilo propio. A ese nivel directores como Stephen Frears me parecen modélicos. O sea, eso, Sidney Lumet, gente que decía, cada película tenía un estilo muy Claro. definido, muy claro, pero no es que marcasen un estilo, no es que ellos se colocasen en el centro, sino que colocaban sus obras en el centro. De Entonces hecho, es lo que intento. acabas de responder a una de las preguntas que quería hacerte, que era que como director, ¿cuál era tu estilo, ¿no? ¿Cuál era el estilo que tú trabajabas y sobre todo del cual están saliendo tus producciones? Así que la respuesta ya está, ya está respondida. Claro, porque, a ver, que luego sí te vas dando cuenta, vas descubriendo cosas que no sé si son estilo, obsesiones, manías o comodidad, cosas que de repente te vienen a la cabeza y que de alguna manera se van retroalimentando.
pero desde luego mi voluntad, aparte me parece una de las cosas más divertidas, al arrancar un proyecto, empezar a imaginar cuál es el estilo de esa historia, qué tipo de imagen, qué tipo de narrativa, cómo va a ser, qué tipo de ópticas, vamos a ir con Exactamente. ópticas más abiertas o más... eh, me parece muy divertido generarle, imaginar el estilo propio de cada historia. Jorge, quiero hablar contigo también de una película en particular, Código Emperador, que la sacaste, si no me equivoco, en el 2022, el año pasado. Sí. Ahora mismo está en Netflix. Bueno, realmente es uno de los largometrajes que puede ser que más felicidad te esté dando en estos momentos. Sí, bueno, pues realmente como todo pasa tan rápido, como que ya me queda un poco atrás, pero sí, sí, pero dio alegrías. Primero, ya por el hecho de conseguir hacerla, me parecía que era una peli que era interesante hacer y tenía muchísimas ganas de trabajar con la gente de Vaca Films, que son amigos desde hace tiempo, y con Jorge Guerrica Echevarría, claro, que yo, de nuevo, yo recuerdo de jovencillo empezar a ver pelis escritas por Jorge, con lo cual era un honor trabajar con él. Y además que era volver a trabajar después de bastantes años que llevábamos sin trabajar juntos con Luis Tosar, que es un amigo muy querido desde hace muchísimos años. Entonces fue una gozada de proyecto ese nivel. Y luego lo cierto es que, bueno, pues que funcionó bien en taquilla, de repente veías gente que le gustaba mucho. Esto de repente de que se estrene y bueno, estas cosas que decíamos, de que de repente estaba eso de número 2 a nivel, número 2 no, número 2 en España, número 3 a nivel Sí. mundial de películas de habla no inglesa. Entonces de repente pasan cosas así que Va, dices, claro, bueno, pues va pasando, ¿no? Va pasando y no te das ni cuenta, ¿no? En ese sentido. sí, Has dicho, sí, parece Jorge, alegría. que has trabajado mucho con Luis Tosar, ¿no? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él como actor? Buah, es un tipo, es que no me extraña que todo el mundo quiera trabajar con él porque es una bendición. A ver, Luis, claro, yo a Luis lo conozco desde hace mucho tiempo. O sea, Luis y yo nos conocimos estando en el instituto, cuando teníamos 14, 15 años cuando nos conocimos. Y, y durante muchos años estuvimos haciendo cortos así, eh, éramos uña y carne, éramos lo de estábamos todo el día, hacíamos juntos la producción, los guiones y luego él actuaba y yo dirigía. Y es muy alucinante lo de ver que básicamente sigue siendo igual. Obviamente cambió, ¿eh? Obviamente todos maduramos, nadie es igual a los 50 años que a los 20. Pero hay algo como muy esencial que se sigue manteniendo ahí total. Y es básicamente lo de, primero, obviamente tiene un gigantesco talento como actor, Sí, eso se ve muchísimo. muy, muy claramente, pero es que además da gusto como persona. Quiero decir, es alguien que tiene claro que no todo vale para conseguir el éxito, no tiene ahí colocada su preocupación en el éxito, sino que la tiene colocada en intentar disfrutar de la vida, intentar hacer las cosas bien, intentar ser ecuánime. Entonces, por ejemplo, es alguien que mantiene exactamente igual desde que hacíamos los cortos pero, hasta la actualidad Hasta ahora. esas cosas como de preocuparse mucho por el equipo técnico, que la gente esté bien, es decir, y no desde una mirada superior, sino de que somos un equipo. Entonces, Exactamente. claro, en general todos los técnicos lo adoran. Porque es que él es consciente de, es muy difícil lo que está haciendo el sonido, con lo cual se lo intenta poner fácil. Establece buena relación con la gente de vestuario, de maquillaje, es un tipo majísimo, es un encanto de persona. Da gusto trabajar con gente así, ¿no, Jorge? Que Sí. considera a todos una piña y que, en fin de cuentas, el proyecto es de todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso, esta cosa de enorme talento profesional y además ser muy buena gente. Que eso es como lo más, eso es el combo perfecto. Exactamente, pues nada, desde modo cine le damos un saludo muy fuerte a Luis Tosar. Bueno, y bueno, Jorge, ya hablando un poco de Código Emperador, ¿cómo sale la idea? Cómo nace esa primera idea para llevar a Código Emperador? Pues mira, esto surgió realmente de una forma así un poco rocambolesca, que era yo tenía un proyecto que me apetecía mucho y que algún día espero intentar retomar y por azares de la vida ese proyecto se cayó. Y un día hablando con Emma Lustres, la productora, Sí. quedé con ella para preguntarle si a ella se le ocurría cómo intentar levantarlo después de que se hubiese caído. Y su respuesta fue lo de, mira, nada, se cayó, está muerto, olvídate. Pero hagamos algo juntos que me apetece mucho hacer una película contigo. Entonces fue lo de, vale. Entonces empezamos como a buscar
algún proyecto que nos pudiese entusiasmar a los dos, que pudiese estar en una zona común. Claro. Y, y después de unos meses valorando historias, eh, yo coincidí una vez con Guerrica, y empezamos a hablar sobre este personaje, Villarejo, que estaba empezando en aquel momento a aparecer en los medios, Sí. todavía ser un personaje muy, muy oscuro. Y comentábamos que ahí había algo interesante. Y a partir de ahí fue empezar a hablar de qué tipo de proyecto. Entonces era enseguida era lo que sí no apetece nada hablar específicamente sobre Villarejo, porque además es lo de ahora mismo, cualquier ficción sobre él iba a ser siempre con muy poca información. Ahora mismo Claro. ya hay más, ¿eh? Pero hace unos años todavía estaba muchísimo más filtrada que ahora, había muchísima menos, es extremadamente difícil. A mí me encantaría algún día hacer algo sobre él, pero creo que falta distancia y conocimiento profundo para poder entrar ahí. Pero en cualquier caso, y aparte lo que era interesante era como ese mundo que existe y que a nada que investigues empiezas a ver lo bestialmente complejo que es. Y, y bueno, nos planteamos empezar o sea, tirar por ahí y De, fuimos eso. de dónde sale una De- idea, ¿no? De la idea germen, ¿no? De una película hasta dónde lleva, ¿no? Que eso es lo bonito del cine, de lo visual, del guión. Y claro. bueno, Jorge, para ya un poco acabar, quiero que, bueno, ¿qué le puede decir a esos jóvenes que tienen su primera cámara, que sueñan con ser cineastas, como un día usted soñó? ¿Se pueden cumplir ese sueño? Sí, se puede. Sí, sí, claramente se puede. De hecho, yo lo estoy haciendo, con lo cual se puede. También con la conciencia de no es fácil. Y para bien o para mal, el mundo y la vida es complicada y no todo lo que decidimos hacer se consigue. Con lo cual yo creo que está muy bien tener un poco los pies en la tierra sabiendo que si no se consigue, bueno, tampoco es tan raro, la mayor parte de las veces no se consigue y hay que pensar planes B. Que si yo digo, yo mismo, yo tengo plan B, o sea, no tengo, es que tenga un plan B súper estructurado, pero no me extrañaría tampoco algún día dejar de conseguir hacer cine, porque es que es muy, muy complicado. Pero a partir de ahí es lo de pensaría centrarse en lo que de verdad te apasiona y dejar fuera todas las tonterías de fama, premios, prestigio o esas cosas. Quiero decir, eso no nutre el cine. El Tener, cine lo nutre la te- pasión, las ideas, las ganas de contar historias, las ganas de entender a los demás, las ganas de jugar, de seguir siendo niño, eh, ser te- amateur. tener los pies en el suelo siempre, ¿no? Que creo que es la idea germen de todo director y de toda película que consigue finalmente con el tiempo marcar a los espectadores. Totalmente. O sea, tener los pies en la tierra es muy útil para la vida, sin duda, porque si no, realmente, si pierdes contacto y entiendes, empiezas a engañarte a ti mismo, vas mal. Pero hay algo ahí como muy esencial de el gusto por la pura, por el juego, por contar historias. Yo recuerdo, Víctor Erice, yo había estudiado con él y una cosa que me había sorprendido mucho, que era lo de su insistencia en lo de mantenerse amateur, seguir siendo amateur, seguir siendo alguien que ama el Seguir cine, aprendiendo también, ¿no? claro, y saber que no lo controlas todo y que no pasa nada y que es un puro camino, no es un objetivo. O sea, hay que disfrutar del camino, no tanto de conseguir objetivos. Pues Jorge, te agradecemos enormemente que hayas pasado por los micrófonos de Modo Cine, que hayamos podido charlar un poquito también de tus inicios, de tus proyectos y también de esa magia, ¿no? De tener los pies en la tierra para toda aquella gente que quiera empezar a ser director de cine, que te toma como referencia a ti, Jorge, por lo que has pasado, por todo. Y realmente, ¿no? La idea de amar el cine, de amar las historias y de contar historias y enamorar al mundo. Creo que es fundamental. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti.